Bienvenidos a este nuevo espacio de la cátedra. Hoy vamos a hablar en esta primera parte de pensamiento estructural. ¿De qué se trata esto? Aristóteles decía que el todo es mayor que la suma de las partes, y parece un contrasentido, porque en realidad lo que le estamos pidiendo a ustedes es que discriminen la estructura que está sosteniendo a estas obras, no importa cuáles, pero eso es lo que le estamos pidiendo. Es decir, le estamos pidiendo que discriminen. Vale decir, le estamos pidiendo que empiecen a conocer una parte de la obra que le estamos pidiendo analizar. Pero obviamente no se puede analizar esa parte sola, separado de lo íntegro que es la obra completa. Por eso siempre nos referimos a un abordaje holístico, que es la manera de trabajar sobre cualquier actividad humana, en este caso la arquitectura, ¿no? Una estructura, distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio. Esto es una definición de diccionario, pero me parece importante, porque habla de distribución y habla de orden, las dos cosas. Y sobre todo, habla de ingenio, que es intuición, entendimiento, facultades poéticas y creadoras. Y ya que estamos hablando de ingenio, estamos hablando de estructura, estamos hablando de integralidad y de abordaje holístico, tenemos que hablar de la expresión. En la música es la, como dice acá, la exteriorización con el fin de transmitirlo al oyente de un contenido emocional, sentimental, una composición. En la arquitectura es exactamente lo mismo. No podemos separar la estructura de lo sentimental y de lo emocional, porque eso parte de una idea que tiene el arquitecto, donde la estructura es una parte de esa idea. Hablando de la idea, siempre decimos que la idea es lo más importante, el patrimonio más importante que tiene un arquitecto. El sistema estructural, el sistema constructivo, se subordinan a esa idea. Y el detalle constructivo también se subordina al sistema constructivo. ¿Cómo se compone una estructura? ¿Cómo se conforma? Es muy sencillo, con elementos primarios. El punto, la línea, el plano y el volumen. ¿Y cuáles son los elementos con los cuales se genera una estructura? Con los elementos con los cuales se construye una estructura. Tierra, follaje, madera, piedra, ladrillo, piedra artificial, acero, hormigón armado. Hoy vamos a ver fundamentalmente dos. ¿Cuáles dos? Vamos a ver estructuras de acero y estructuras de hormigón armado en las dos obras que nos toca analizar tanto en construcciones 1 como en construcciones 2 como en construcciones 3. Una pequeña clasificación muy rápida de estructuras. Estructuras macizas, abovedadas, estructuras de entramados, que son las con las cuales vamos a trabajar en este análisis, estructuras laminares y superficiales, y estructuras de cables y membranas, cada una trabajando de una manera distinta. Pero hay obras como esta, Mercado de Santa Caterina, de Enrique Miralles y Benítez Tablaclube, en Barcelona. ¿Cómo las clasificamos? ¿Qué tipo de estructuras son? Y esa es muy interesante porque no responden a una clasificación ortodoxa. Y eso es lo más interesante de todo. Poder entender que tenemos que clasificar para luego reordenar de otra manera. Como dice Eduardo Torroja, no tenemos que uniformar ni disimular temas tan diferentes como el tensional y el estético. ¿Por qué? Y después dice, la perfección del proyecto no puede ser la simple consecuencia del aprendido de los libros, sino la natural derivación de una personalidad bien equilibrada en toda su complejidad. Y en el fondo, como siempre, lo que interesa fundamentalmente es la formación de esa personalidad. Razón y ser de los tipos estructurales, un libro que les recomiendo leer
obviamente está en la biblioteca, lamentablemente no podemos acceder a la biblioteca, tal vez en un futuro podamos acceder al catálogo digital y al contenido digital de estos libros. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Tenemos que clasificar únicamente para empezar un orden, para generar un orden. Luego, tenemos que entrenar capacidades y habilidades en el taller, fomentando el estudio e investigación para describir con juicio crítico las obras de arquitectura. Cuando hablamos de taller, estamos hablando de esto también. Por más que no nos podamos juntar físicamente, esto es parte de un taller. Vamos a hacer un pequeño raconto histórico de cómo empezó el acero en determinadas obras de gran porte, ¿no? O de mediano porte. En realidad empezó como el trabajo del hierro, 1700 años antes de Cristo. Después empezaron la arquitectura de los puentes, sobre todo en el siglo XVI y XVII. La revolución industrial produjo una nueva paradoja. ¿Cuál fue? La tecnología domina a la naturaleza. Esa fue la gran paradoja de la revolución industrial. Hoy sabemos que esa paradoja no fue de lo más acertada. ¿Por qué? Porque se llegó a un abuso de la naturaleza, donde hoy están en peligro recursos vitales, recursos que son limitados. Entonces, es importante que entendamos esto, no para defenestrar la revolución industrial, sino para entender el proceso histórico y el contexto histórico en donde se generó. Porque a partir de ahí viene una serie de utilización de los materiales importantes. Esta, por ejemplo, es la biblioteca de Saint-Geneviève de Henry Labrouste, donde todavía se ve que hay una especie de pegote bastante importante entre lo que sostiene y lo que envuelve. Es decir, acá la estructura, si bien está todo este espacio intercolumno en el baricentro volumétrico de todo este gran volumen, la estructura periférica de esto está inserta en los muros. Entonces, no hay una separación entre lo que sostiene y lo que envuelve. Esta separación se empieza a dar mucho después. Acá todavía estamos en presencia de lo mismo. En lugar de una envolvente pétrea, pesada, tenemos una envolvente de cristal. Pero el concepto es muy similar. ¿Qué sucede en los países como el nuestro, por ejemplo? Tenemos una gran pampa. Aparecieron, obviamente, hace muchísimos años, lo que llaman los pueblos originarios. Y tenían una arquitectura, una manera volumétrica de hacer la arquitectura que era bastante parecida al paisaje en el cual se insertaban. Obviamente, eso fue cambiando con el tiempo y fue cambiando por el tipo de civilización que empezó a, yo diría, a competir con la civilización originaria del lugar y empezó a implantar sistemas constructivos diferentes, con una geopolítica también diferente. Es muy distinto este tipo de construcción, estamos hablando de un sistema que se llama Post and Beam, donde hay una gran mano de obra artesanal de este tipo de construcción, que es lo comúnmente llamado balloon frame, inventado en el año 1833. No por arquitectos, ni por maestros carpinteros, ni por ingenieros, sino inventado por el ejército de los Estados Unidos. En otras charlas vamos a explicar un poquitito más en detalle el porqué de este sistema constructivo y la importancia que tuvo en determinada época. Hoy conocemos tanto el balloon frame como el steel frame. No hablo del steel frame porque en realidad el steel frame es lo mismo que el balloon frame trabajado en acero. Acá tenemos el primer balloon frame y el segundo, el platform frame. La diferencia entre estos dos, hablando del tipo estructural, es que en este las montantes verticales tenían la altura de 2 plantas.
Obviamente, a medida que esto fue evolucionando, era más difícil conseguir madera de tanta longitud. Por lo tanto, se llegó a trabajar con una plataforma y montantes más cortas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Obviamente, este tipo de arquitectura, con este tipo de sistema estructural, generó una moda y una especie de copia y paste en todo el mundo. Empezó en los Estados Unidos, en lo que se llamó la conquista del desierto, y siguió después, 40, 50 años más tarde, en la Argentina, en lo que se llamó también la conquista del desierto. En los Estados Unidos en realidad se llamó la conquista del oeste. Era medio desierto, medio no. En la Argentina sí era casi todo desierto. Tenemos otro sistema, el wood post también, que son postes y vigas de madera. Por lo tanto, las luces de flexión son más importantes. Estamos hablando de 3 metros contra 40 centímetros de balón frame. Otro sistema es el bolt from truss, donde obviamente aparecían una serie de vigas con determinado tipo de triangulación, reticuladas, que permitían no tener apoyos intermedios. Otro de los sistemas, hablando del acero, es el famoso sistema steel frame. Acá quiero hacer un paréntesis importante, porque steel frame en realidad es estructura de acero. No es la estructura que nosotros o nos enseñan o nos muestran como steel frame. Steel frame significa estructura de acero. Después, de acuerdo a la disposición de los elementos verticales y horizontales, pueden ser estructuras de acero livianas, pueden ser estructuras de acero pesadas, pueden ser estructuras de jaula, como es el balón frame y el steel frame, o pueden ser estructuras de post también, donde la luz de las vigas es mucho mayor. Obviamente, ya pasamos al hormigón armado, lo que se llama el flat pre-concrete, y el precast, o sea que es el mismo hormigón armado, pero trabajado de manera prefabricada. Es una pequeña clasificación como para empezar a generar un orden. Obviamente hay tantos sistemas en todos los materiales que es imposible hacer una clasificación importante. Pero acá sí, en esta obra, que obviamente es conocida por todos, pero no tan conocida, y ya lo vamos a ver después, aparece una separación, se parece un divorcio. Aparece un divorcio entre lo que sostiene y lo que envuelve. Si ustedes se fijan en la planta del pabellón de Barcelona, obra de Mies van der Rohe, en el año 1929, prácticamente no se ven las columnas. Y en la obra, en realidad, tampoco se ven demasiado. Están bastante camufladas por el tipo de terminación exterior que tienen. Lo interesante de esto es que la estructura solamente sostiene y la envolvente envuelve. Y no hay una unión entre la envolvente y la estructura, sino que la envolvente genera una especie de gran piel que se corta, se interrumpe, en algunos momentos es opaca, en otros momentos es transparente, en otros momentos es translúcida, y la estructura genera ese orden del que hablábamos en un principio. Estos son algunos trabajos del taller donde la intención, el objetivo pedagógico es que ustedes empiecen a desmenuzar. En este caso estamos trabajando en el mercado de Santa Caterina y estamos produciendo los dibujos que nosotros queremos que ustedes empiecen a producir cuando le pedimos el análisis de una estructura. ¿Y cómo se analiza? Con todo lo que tengamos, con las fotos, con las plantas, poniéndole calcos encima, coloreando, generando croquis de acercamiento, croquis integrales, con las fotos, con todo lo que tengamos a disposición. ¿Para qué? Con la maqueta, obviamente. Para poder entender cómo un todo tan complejo como este se puede empezar a discriminar con un dibujo.
donde dibujamos la estructura. Y acá tenemos, creo que lo hice yo muy rápidamente, pero ¿por qué lo pude hacer? Porque estudié la obra. Y es lo que tienen que hacer ustedes, tienen que estudiar la obra. Entonces acá se ve en el mercado de Santa Caterina las columnas que son prefabricadas, hormigón prefabricado, vigas de gran porte que también son prefabricadas, pretensadas, una serie de arcos en acero, que son los de color rojo que aparecen acá, y después esa especie de divertimento que genera Enric Miralles en la cubierta, parafraseando, por ejemplo, a toda la arquitectura del modernismo catalán, en especial Gaudí. Por eso es importante entender que el todo siempre es mayor que la suma de las partes. Por más que nosotros estemos analizando el todo, vamos a analizar las partes. Y por más que analicemos las partes, nunca tenemos que perder de vista el todo. Finalizamos acá la parte 1 y vamos a la parte 2. Gracias.